En este video vamos a contar 10 momentos que cambiaron la política española desde 2010. No como una lista de titulares, sino como una historia que se entiende. ¿Qué pasó? ¿Por qué explotó en ese momento? ¿Y qué efectos dejó en cadena? La idea es que cuando termines, tengas un mapa mental claro de por qué España pasó de un bipartidismo relativamente estable a un sistema de pactos, polarización, bloques y negociaciones permanentes. Y para que esto sea entretenido y fácil, vamos a usar una regla. Cada momento lo contaremos con 3 capas. Primera, el hecho. Segunda, el porqué. Tercera, la consecuencia. Porque lo que cambia la política no es solo el evento, es lo que provoca después. Vamos al primer momento. Principios de la década, España arrastraba el impacto brutal de la crisis financiera, paro altísimo, precariedad, recortes, desconfianza en los partidos y un sentimiento general de esto no funciona. Y en ese clima, en mayo de 2011, ocurre algo que no era solo una protesta. Era un cambio cultural. El 15 de mayo de 2011 nace el 15M, el movimiento de los indignados. Empieza con manifestaciones y termina convirtiéndose en acampadas y asambleas en plazas como la Puerta del Sol. No era una protesta clásica de un sindicato o un partido. Era un movimiento transversal con mensajes contra la corrupción, contra la austeridad, contra la sensación de no nos representan. Y aunque con el tiempo se ha discutido cuánto cambió de forma directa, su impacto fue enorme en una cosa: rompió el marco mental. Hasta ese momento, mucha gente pensaba que la política era PSOE o PP, y punto. El 15M instala una idea nueva. Hay un problema de sistema. Y esa idea se queda. El porqué es simple. Cuando tienes una generación que entra en la vida adulta con paro masivo y expectativas rotas, el sistema pierde legitimidad. Y el 15M no solo critica, también crea una estética, un lenguaje, un modo de organizarse y, sobre todo, una cultura de redes que después se convertirá en motor de partidos nuevos. La consecuencia del 15M no es inmediata, pero es profunda. Abre la puerta a que nazcan fuerzas políticas que se presenten como anticasta, anticorrupción, antirrecortes. En otras palabras, si el 15M es la grieta cultural, lo que viene después es la grieta electoral. Y aquí entra el segundo momento, el gran giro electoral de 2011. En noviembre de 2011, el Partido Popular gana las elecciones generales con mayoría absoluta y Mariano Rajoy llega al gobierno. Es un punto de inflexión porque marca la respuesta institucional a la crisis: austeridad, ajustes, reformas y una política económica condicionada por el contexto europeo. El porqué: España estaba en una tormenta perfecta. Crisis bancaria, crisis de deuda, rescates en Europa, presión sobre la prima de riesgo y un gobierno socialista muy desgastado. El cambio de gobierno fue leído como necesitamos estabilidad y gestión. La consecuencia: se entra en un ciclo donde las medidas económicas duras alimentan un desgaste social continuo. Y el desgaste no solo erosiona al PP, erosiona la confianza en el sistema completo. Esto será la gasolina de la siguiente ola. Y llegamos al tercer momento. 2012 y el rescate bancario, que no se vivió solo como economía, sino como trauma político. En junio de 2012, España pide asistencia financiera para su sistema bancario, con un tope anunciado de hasta 100.000 millones de euros. En la calle se discutía con una pregunta simple: ¿nos han rescatado? La respuesta técnica era complicada, pero la sensación social era clarísima. El país estaba al límite. El porqué: bancos con agujeros, burbuja inmobiliaria reventada, activos tóxicos y una necesidad urgente de recapitalización. Europa diseña un programa para sostener el sistema financiero y evitar una caída en cascada. La consecuencia política: se instala un relato muy potente que aún hoy aparece en debates. Rescataron a los bancos y recortaron a la gente. Da igual la precisión técnica, porque en política manda la emoción. Este relato ayuda a consolidar la idea de que el sistema prioriza a unos y abandona a otros.
Y cuando una sociedad cree eso, empieza a buscar alternativas. Y aquí llega el cuarto momento. 2014, un año bisagra en España por dos razones. Una es simbólica, la monarquía. La otra es electoral, nuevos partidos. En junio de 2014, abdica Juan Carlos I y Felipe VI es proclamado rey. Este hecho, más allá del componente institucional, tuvo un impacto político porque se dio en un momento de crisis de confianza en instituciones. La abdicación se interpretó como relevo, renovación, cierre de etapa. ¿El por qué? Desgaste acumulado de la figura del rey emérito, crisis reputacional y la necesidad de proteger la institución en un momento delicado. La consecuencia, la monarquía entra en una fase de gestión de legitimidad más estricta y el relevo intenta estabilizar. Pero, en paralelo, el sistema de partidos empezaba a romperse por otra vía, porque 2014 también es el año en que Podemos irrumpe con fuerza en las elecciones europeas. No ganas europeas, pero logra un resultado que cambia el tablero. Entra como actor relevante de golpe. Y ese impacto no es solo por sus escaños. Es por lo que simboliza, que un partido nuevo puede saltar por encima de la estructura tradicional usando redes, relato y una ventana de oportunidad social. El porqué, el clima del 15M, la austeridad, la corrupción y el desgaste de PP y PSOE. La consecuencia, el bipartidismo empieza a tener grietas visibles. Y esas grietas van a explotar de forma definitiva al año siguiente. Y aquí entra el quinto momento, las elecciones de 2015, el fin práctico del bipartidismo como máquina automática. En diciembre de 2015, España vive unas elecciones que rompen el patrón. El PP gana, pero pierde la mayoría absoluta. El PSOE no puede gobernar solo, y aparecen con fuerza Podemos y Ciudadanos. Se abre un parlamento fragmentado donde nadie suma fácil. ¿El por qué? Desgaste del PP por la gestión de crisis, desgaste del PSOE por su etapa previa y por la sensación de alternancia sin solución, y el hambre social de alternativas. Además, Ciudadanos aparece como opción de regeneración para parte del electorado, y Podemos como alternativa de izquierda rupturista. La consecuencia, España entra en una nueva era, la era de pactos, y lo que parecía excepción se convierte en norma. Negociar, bloquear, repetir elecciones, medir fuerzas y convertir la política en un juego de geometría parlamentaria. De hecho, esa fragmentación deriva en repetición electoral en 2016 porque la formación de gobierno se atasca. Y eso instala otra idea muy potente. En España se puede quedar el país sin gobierno pleno durante meses y el sistema sigue. Eso cambia la percepción ciudadana. La política empieza a parecer un teatro de negociación constante. Y ahora viene el sexto momento, uno de los más explosivos desde la transición, la crisis catalana de 2017. El 1 de octubre de 2017 se celebra el referéndum unilateral de independencia en Cataluña, declarado ilegal por los tribunales, y se produce una tensión institucional máxima. Después llega la declaración unilateral y la respuesta del Estado. La aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana y convocar elecciones. Este es un punto de inflexión porque no fue solo un debate territorial. Fue un choque entre legitimidades. La legitimidad de una parte de Cataluña que quería votar y la legitimidad del Estado que consideraba que ese acto rompía el marco constitucional. El porqué. Años de escalada política. Frustración tras recortes de autonomía percibidos, movilización social. Y una estrategia de choque que terminó en colisión directa. La consecuencia. La política española se reorganiza por bloques. Cataluña se convierte en eje central del debate nacional. Se endurecen posiciones, crece la polarización y entra en escena con más fuerza un actor que se alimenta del conflicto identitario. Vox, que en esa época empieza a crecer con un discurso de unidad nacional y mano dura. Y además, desde 2017 se instala otra cosa. La política como emoción identitaria vuelve a dominar por encima de debates económicos. Y eso lo cambia todo.
cambia campañas, cambia alianzas, cambia discursos y cambia cómo se consume política en redes. Y llegamos al séptimo momento. 2018, el primer cambio de gobierno por moción de censura exitosa en España. En junio de 2018, Pedro Sánchez se convierte en presidente tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Esto no es solo un cambio de partido, es un cambio de mecanismo, porque muestra que el Congreso puede derribar un gobierno si se alinea una mayoría alternativa. El porqué. Desgaste del PE y el impacto de sentencias y escándalos de corrupción, además de una aritmética parlamentaria donde varios partidos decidieron apoyar el cambio. La consecuencia, España entra en una etapa de mayor volatilidad política. Sánchez gobierna primero con apoyos variables, convoca elecciones en 2019 y el país vive un ciclo de votaciones repetidas. Además, el PP entra en una reconfiguración interna y Vox comienza a consolidarse como fuerza nacional. Y aquí entra el octavo momento, 2019-2020, la consolidación del multipartidismo y el nacimiento del primer gobierno de coalición a nivel nacional en la democracia reciente. En 2019, España vive elecciones repetidas. El bloqueo y la fragmentación llevan a un escenario donde se impone una idea que antes era casi tabú: coalición formal entre partidos. Y en enero de 2020, Pedro Sánchez es investido y se forma el primer gobierno de coalición, con PSOE y Unidas Podemos. El porqué, la aritmética lo obliga. En un parlamento fragmentado, gobernar en solitario se vuelve casi imposible. La consecuencia, se normaliza la coalición como fórmula. Esto cambia el debate político. Ahora se discute no solo quién gobierna, sino quién manda dentro del gobierno, qué concesiones se hacen, qué se cumple y qué no. Y además, abre un frente de batalla permanente. La oposición ya no ataca solo a Sánchez, ataca a la coalición como símbolo. Y entonces, sin tiempo para asentarse, llega el noveno momento, la pandemia y el estado de alarma en 2020. En marzo de 2020, el gobierno decreta el estado de alarma para frenar la COVID-19, con restricciones de movilidad, medidas extraordinarias y un ciclo de decisiones que marcaron la política y la vida cotidiana durante meses. El porqué, emergencia sanitaria global y necesidad de respuesta rápida. La consecuencia política. La pandemia acelera tendencias que ya venían. Primero, centraliza decisiones y tensiones entre gobierno central y autonomías. Segundo, polariza aún más el debate. Gestión de restricciones, economía, vacunas, cierres, libertades. Tercero, cambia prioridades. La política deja de ser solo ideología. Se convierte en gestión de crisis permanente. Además, la pandemia deja un legado legislativo y judicial, debates sobre límites de los estados de alarma, competencias y el equilibrio entre derechos y salud pública. Y en términos de cultura política, deja algo muy potente, la idea de que el Estado puede tomar medidas extraordinarias y que eso, según quien lo mire, fue necesario o fue un abuso. Y llegamos al décimo momento, 2023-2024, el retorno total de la política de pactos y el shock de la amnistía. En julio de 2023 hay elecciones generales. El PP gana en votos y escaños, pero no logra mayoría suficiente para gobernar. El bloque de izquierdas con PSOE y Sumar consigue mantener opciones de formar gobiernos y obtiene apoyos de partidos nacionalistas e independentistas. El resultado deja un parlamento donde cada apoyo es decisivo. El porqué. Fragmentación consolidada, bloques ideológicos muy definidos y un electorado muy movilizado. La consecuencia. La negociación para formar gobierno gira alrededor de concesiones políticas de alto voltaje, especialmente en el eje catalán. Y ahí entra el gran detonante, la ley de amnistía vinculada al procés. En 2024 se aprueba una ley de amnistía relacionada con hechos del ciclo independentista catalán, y el país vive un choque político enorme. Para unos es una herramienta de normalización, para otros es una ruptura del principio de igualdad y un pago político por investidura. El porqué. La amnistía se plantea como parte de acuerdos para la gobernabilidad y como intento de desinflamar el conflicto catalán,
en un contexto donde el Estado llevaba años con ese problema abierto. La consecuencia: intensifica la polarización, dispara movilización en calles y en discurso y reconfigura el tablero electoral. Además, abre un ciclo de recursos y debates institucionales sobre constitucionalidad, aplicación judicial y alcance real. Y aquí cerramos el arco. De 2010 a 2024 España pasa de un sistema donde la alternancia PP-PSOE dominaba, a un sistema donde gobierna quien consigue tejer mayorías complejas, con territorios y minorías decisivas, con coaliciones normalizadas y con una política cada vez más emocional, más mediática y más dependiente de la tensión. Ahora, antes de cerrar, vamos a unir los 10 momentos con una idea final, porque esto es lo que te sirve para entender lo que viene. El 15M abre la grieta cultural. La crisis y la austeridad abren la grieta económica. El rescate bancario instala el relato de injusticia. La abdicación y el relevo monárquico muestran una institución adaptándose. Podemos y Ciudadanos rompen el bipartidismo. Cataluña convierte el conflicto identitario en eje nacional. La moción de censura demuestra que el Congreso puede derribar gobiernos. La coalición normaliza pactar para gobernar. La pandemia convierte la política en gestión de crisis y acelera polarización. Y la amnistía demuestra que la gobernabilidad tiene precio político alto. Y ahora te dejo 3 preguntas finales que son perfectas para comentarios y para enganchar parte 2. ¿Cuál de estos 10 momentos crees que cambió más España? ¿El 15M, el 1O, la moción de censura o la amnistía? ¿Crees que la fragmentación y los pactos han mejorado la democracia porque obligan a negociar? ¿O la han empeorado porque bloquean y polarizan? Y la pregunta más importante: ¿qué crees que será el próximo gran momento que cambie la política española? ¿Economía, tecnología, inmigración, corrupción o territorial? Si quieres, el siguiente vídeo lo hacemos en formato segunda temporada. 10 momentos desde 2024 en adelante. O los 10 giros que vienen con escenarios.